Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La intervención a la Oficina Administradora de Bienes Incautados es positiva, según lo detallan funcionarios del Poder Popular, y para varios expertos, la OABI manejó sin control dinero y bienes incautados a varias personas que ni siquiera habían sido vencidas en juicio y quienes ahora reclaman que las autoridades anteriores de esa institución estatal supuestamente dejaron abandonados los bienes a su suerte. Informes señalan que el dinero incautado en distintas operaciones a narcotraficantes o lavadores de activos, joyas, obras de arte y semovientes, la OABI no lo registró. Nunca hubo control, indica la auditoría interna que hicieron en la institución, que tendría los días contados debido a que las actuales autoridades sugieren que debe cerrarse para crear una nueva. Creo que la intervención es positiva, porque estas personas lograrán identificar las necesidades que hay en la oficina y le podrán compartir directamente a la presidenta. La OABI anterior tenía problemas, pero no debe verse como borrón y cuenta nueva. Las personas que tienen señalamientos deben responder a ellos, porque las pérdidas en esta oficina son más de 1.000 millones de lempiras y eso nos ha generado problemas, dijo el titular de la OABI, Jorge González. El control de auditoría señala que la OABI cuenta con un software el cual debería ser utilizado para el registro de bienes, pero el mismo presenta limitaciones que impiden un adecuado seguimiento y control. Asimismo, en reiteradas ocasiones, trascendió que algunos funcionarios del gobierno anterior supuestamente se quedaron con vehículos blindados, cuyos precios rondaban hasta 1 millón de lempiras, pero que fueron subastados por montos de poco más de 580.000 lempiras, y la OABI, a pesar de disponer del control de bienes con los cuales podrían subsistir, mantiene una deuda de 125 millones de lempiras, más los compromisos con los servicios públicos, mencionan reportes. Por lo pronto se conoce que un total de 177 empresas, que comprenden 163 sociedades mercantiles, fueron aseguradas en años anteriores, de las cuales 122 comercios han cerrado, y de esas, 65 no tienen informes del por qué se clausuraron, y los documentos expuestos retratan que la Unidad de Administración y Gestión Empresarial de la OABI desconoce el número total de empresas incautadas y clausuradas. Asimismo, se denunciaron múltiples irregularidades en las subastas que hicieron, donde los antiguos funcionarios de la OABI pagaron con cheques las garantías que se pedían, subvalando bienes. La presidenta de la República, Xiomara Castro, tomó cartas en el asunto y nombró a los miembros de la comisión interventora de la OABI, y son los abogados Hugo Suazo, Roger Mendoza y Javier Reyes. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de diferentes temas, de esto de la intervención de la Oficina Administradora de Bienes Incautados de la OABI. Búsquenme ahí. Anoche también está intervenido Servicio Civil. Anoche la presidenta Xiomara Castro envió un tuit donde da los nombres: Comisión Interventora de la OABI, abogado Hugo Suazo, decía yo, creo que Hugo es el que está de viceministro de Seguridad, Roger Mendoza y Javier Reyes son abogados, Rigoberto Portilla Mejía, Amable de Jesús Hernández, que es el que está en el INJUPEN, y Leni Aida Ordóñez está como interventora del Servicio Civil. Vamos a abordar diferentes temas. Estará con nosotros el director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, don Jorge Alberto González.
y también está aquí conmigo el abogado Marlon Duarte. Bien, vamos a abordar diferentes temas. El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, don Jorge Alberto González, buenos días, bienvenido. Buenos días, licenciado. Buenos días, abogado. Buenos días. Es un placer estar en su canal y estamos para las preguntas necesarias que usted me haga. Muchas gracias. Abogado Duarte, bienvenido. Buenos días, Raúl. Este tema de la OAVI es un tema bastante importante. Seguimos con todas las cosas nefastas que pasaron en los últimos 12 años. Una demanda de 3.000 millones en manos de la PGR del gobiernos anteriores. Pasaron tres procuradores generales de la República y ahora el tema de la OAVI. Todo esto nosotros lo venimos denunciando, Raúl, en su momento desde el año 2010 que empezaron con el proyecto de la ley de privación de dominio. ¿Qué me decía Lima Corral hoy? Bueno, imagínense el día de hoy, aquí está el abogado, y dice un grupo campesino que se formó hace 7 meses, acaba de invadir Rancho Lima Corral, el terreno urbano más grande que hay en Latinoamérica, 2.000 manzanas de tierra, en este momento han sido invadidas, cuando ni siquiera hemos terminado el proceso de privación de dominio en el caso de Grupo Continental. Es terrible la situación. Hablábamos también de otras invasiones donde habían notificadoras que estaban siendo invadidas en este momento y también otros terrenos que le fueron invadidos a la OAVI, solo con el hecho que tienen la información. Pareciera que estos grupos campesinos consiguen información o se van a los expedientes qué terrenos tienen en su poder la OAVI o están bajo medida de aseguramiento e incautación y lo invaden. Eso es lo que está pasando. Bien, abogado, ¿cuál es la situación de la OAVI? Anoche la presidenta Xiomara nombró, poneme ahí, estos 3 personas, a Hugo Suazo, a Roger Mendoza y a Javier Reyes, abogados de profesión, como miembros de esa comisión interventora. Pero entiendo, y lo que me apuntaba el abogado Marlon Duarte, que la lógica es que usted va a seguir dirigiendo la OAVI. Así va a ser, ¿no? Bueno, licenciado, una u otra cosa que suceda es una disposición que viene de la señora presidenta y eso sin lugar a duda tiene que respetarse. Me parece que esa parte no es importante a mi manera de ver. Lo importante es la labor que puede desarrollar la comisión interventora en función de, yo decía en canales anteriores, de direccionar la OAVI conforme a los preceptos que ya están establecidos en su ley como tal que la rige. Entonces me parece que eso es lo importante. ¿Cuál es la situación de la OAVI en este momento? La verdad que en relación a cómo encontramos la OAVI, está tomando un camino diferente, como tal, ¿verdad? Encontramos situación bastante lamentable, inclusive no encontramos nada, no se nos entregó nada, ya nosotros tenemos información básica y que nos permite de alguna manera iniciar ese camino que tanto pensamos nosotros que debe ser una OAVI totalmente diferente a lo que ha sido hasta ahora un botín de aquellos que particularmente y en grupo se apoderaron de la misma en las administraciones anteriores. Nosotros ya hemos de alguna manera dado pautas para que esa recuperación de la OAVI se pueda ir cimentando sobre bases sólidas. Entonces me parece que la comisión al menos tendría ya una base de donde, por así decirlo, iniciar un trabajo importante. Voy a aclarar algo antes de hablar con el abogado Duarte. Yo es primera vez que lo veo a él así en persona. Sí conozco amigos míos muy cercanos que me han hablado, pero yo he sentido que usted está haciendo una buena labor. ¿Por qué la intervención? Pues la verdad que recuerda que nosotros presentamos un informe de auditoría forense en diciembre del año pasado. En esa registramos una serie de actos y hechos
que se han dado en las administraciones anteriores. Y al final yo hice un planteamiento. ¿Cuál es? Liquidar la OAVI anterior, o sea, esta que tenemos, y crear una nueva OAVI. Claro, cuando nosotros hablamos de liquidar la OAVI, no estamos hablando, o no debe entenderse como borrón y cuenta nueva, de ninguna manera. Todos aquellos actos, todos aquellos hechos que tienen responsabilidad en cuanto a si lo hicieron los particulares, entonces tienen que responder ante los órganos correspondientes que tienen que ver con esta parte. Y lo otro es que esta OAVI anterior, o la que estamos actualmente, tiene una serie de hechos que van a ocurrir secuencialmente, demandas de todo tipo, y otras situaciones que más va a ser el tiempo que se va a pasar en tratar de responder a eso, y no dedicarle a lo que debería ser la institución. Entonces, pensando en eso, nosotros hicimos ese lanzamiento de una nueva OAVI, ya con una reforma a la ley o la creación de una nueva ley que permita un marco jurídico que dé lugar a todas aquellas aspiraciones que por muchos hemos hablado con relación a la actual OAVI, principalmente de carácter humano que debe tener la institución, que me parece, a hechos que han ocurrido, se ha olvidado de que el centro de la Constitución, que habla principalmente, y el centro de todo, de todo gobierno, de todo Estado, debe ser la persona humana como tal, la protección. Y con las leyes que rigen la OAVI, y que es la de privación de dominio y todo eso, tienen que sufrir un proceso de análisis para humanizarlos, por así decirlo, ¿verdad? Y permitir de alguna manera que la relación humana-institución sea armoniosa y no dé lugar a que, en opinión de muchos, todo bien que entra a la OAVI es un concepto antes de que se perdía. Se iba a caer a un botín. Cuéntame una historia de una señora que vendía relojes, cuadros, todo lo que sacaban de las casas. ¿Usted paró eso? ¿Cómo combatió todo eso usted? Definitivamente nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, hemos hecho lo consecuente. Sí, hay muchas historias, Raúl, sobre eso. ¿Quiere café? Con el agua suficiente, gracias. Bueno. Y que daban lugar, que hacían, como quien dice, ventas particulares. Cuando habían operativos, parece que habían grupos de personas ya en las instituciones que peleaban por llegar a los lugares de los bienes que se iban a incautar, solo con el propósito de apoderarse de algunas cosas que estaban dentro. Entonces, y eso los ponían posteriormente, parece que en oferta por plataformas y otros medios, en casas particulares inclusive, sí se mencionaba esa parte. Yo me acuerdo que David Romero, que Dios tenga en la gloria a David, con quien compartimos la amistad y la profesión, denunció eso de la venta de las cosas que la AVI confiscaba. Yo ayer mencionaba, digamos, para el caso, hay relojes Rolex que tenemos ahí en custodia, que unos al tomarlos tienen un peso, la mano se le va abajo, y otros no pesan nada absolutamente. Entonces, eso uno concluye de que hubo un cambio de esos objetos por uno falso. Sí, por uno falso. Definitivamente. Voy a aprovechar que está el abogado Duarte, se sabe de Rolex. Es cierto. Y lo que él está diciendo, yo me acuerdo, Casulá, un amigo mío, vendía de esos Rolex falsos que se compran en Nueva York por $150. Yo me acuerdo en Itaguán, una calle allá en Seúl, los venden como a 180. Imitación. Y había un amigo que en la presidencial que se ponía de esos relojes. Y un día lo sacaron creyendo que era de verdad un Patek Philippe, que solo allá ni se lo he visto, original. Tenía y de lo haber vendido. Ajá.
Pues sí, está en la quiebra el Está en la pobre. quiebra. El Paté Philippe cuesta más de $50,000 y lo sacaron en el diario El Heraldo, me acuerdo, y era una falsificación. Entonces lo que dice el abogado puede ser cierto, que sustituían los roles originales Ponían una réplica. por réplicas. Abogado, aprovechemos que está el abogado Jorge Alberto González aquí para consultarle, usted que es conocedor de este tema, usted que es penalista, sobre lo que piensa usted, ha sido Loavi, y como conocedor, ¿qué preguntar? Bueno, este tema de la OAVI, yo creo que tenemos 500 entrevistas acerca de este tema, de las denuncias que nosotros pusimos en su momento, desde amenazas inclusive, que estábamos en la lista del gobierno porque nosotros les decíamos la verdad, de que éramos muy tajantes, llegaban inclusive a mi oficina emisarios para decirme que bajáramos el tono, pero lo que dice el abogado Jorge González es cierto. Sustituían las joyas, se robaban todos los inventarios que hacían en los allanamientos, por eso era la pelea de estar por estos funcionarios en los allanamientos, en los aseguramientos, en las incautaciones. Bueno, no nos vayamos mucho, en el caso de Rubén Avilés, ahorita, ahí salió un funcionario que estaba en una cámara oculta y se metió un reloj en una mochila. Y no pasó nada. Fueron los primeros 3, 4 días. Pero lo más importante es qué es lo que va a hacer la comisión. Para mí es muy buena el hecho de que se nombre una comisión para investigar todas estas atrocidades. Y yo le traía estos expedientes. Estos expedientes son una de las situaciones que hay que hacer. Este es un expediente de privación de dominio. Pongamos el ejemplo que este expediente sea el expediente número 1. El primer expediente que entró a privación de dominio, al juzgado de privación de dominio, bajo solicitud del Ministerio Público. Esta comisión, si quiere trabajar, tiene que ir a buscar este expediente número 1. Y en este expediente número 1 está la solicitud que el Ministerio Público hace de todos los bienes. De absolutamente los bienes que está solicitando en aseguramiento e incautación. Y de ahí parte decir, por ejemplo, hay 10 bienes inmuebles, porque es tan sencillo que, por ejemplo, ellos hablan, en esta parte de este expediente dice, bienes y matrículas de los bienes, y le mandan una medida de hacer el cuadrito ahí a la cámara. Sí, es que hay muchas situaciones que no quiero que puedan dar a la... Pero le voy a poner un ejemplo aquí. En este expediente, aquí aparece el precio del vehículo, en las ventas anticipadas, por ejemplo, un vehículo de 85,000 empiras, y en el expediente judicial... Una volqueta 85,000 pesos. Sí, eso la vendieron. ¿En serio? Bueno, aquí está, pues. Este es el informe. Y estas son las situaciones que tiene... Es que yo de José, pues mi papá tenía camiones Mac. Es lo que tiene que hacer la comisión, de tomar el expediente número 1. Entonces, aparte de eso, viene la fiscalía y le dice al juez de privación de dominio, señores, en este momento le solicito que le priven de dominio a las matrículas siguientes. Le mandan al Instituto de la Propiedad la prohibición de celebrar actos y contratos, y a la OAVI le dicen, Oficina Administradora de Bienes Incautados, estos son los bienes que usted va a administrar. Entonces, si no se van desde este expediente número 1, no se va a saber, Raúl, quién es el que tiene el bien. Y es tan sencillo, la matrícula le da un antecedente de dominio a usted. Es decir, usted va a saber de ese expediente número 1 quién es el que en la actualidad lo tiene, a cómo lo compró, como dice aquí, a qué subasta lo compró, ahí va a aparecer en la escritura. Entonces, si para eso va encaminado esta comisión, pues la aplaudimos, muy bienvenida. Pero mientras no se reforme la ley de privación de dominio, que es esto, mientras no se reforme esta ley, no se puede implementar la excelente idea que tiene el abogado de liquidar la OAVI y crear una nueva oficina que no dependa de la presidencia de la República. Porque vamos a seguir teniendo lo mismo y vamos a seguirle diciendo al pueblo,
otras situaciones, o sea, la misma lora, como decimos, pero en diferente palo. Esta ley es tan nefasta, esta ley, que según el artículo 7, Raúl, 6 de la ley, dice la ley, Raúl, que se presume, óigame bien, el artículo 7 de esta ley, y yo quiero que le enfoquen acá el artículo 7. Este artículo 7 dice que se presume la ilicitud de los bienes. Óigame, mire Raúl ahí, presunción de ilicitud. O sea, se presume la ilicitud de los bienes en la ley de privación de dominio. Es decir, que el vehículo que usted anda, si un fiscal o un agente le ha recibido una denuncia anónima de que su carro lo compró o no tiene cómo justificarlo, su carro se presume que usted lo compró haciendo una actividad ilícita, contraviniendo lo que establece la Constitución de la República en el artículo 89, que dice todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, ¿quién le demuestra lo contrario? Lo que hemos venido diciendo, en este caso le demuestra lo contrario la Fiscalía del Ministerio Público. Otro problema que tenemos, Raúl, es la ley de lavado de activos. Mire qué terrible es la situación que estamos viviendo en este país. Pero vamos por partes. Sobre lo primero que plantea Duarte, ¿qué piensa? Sí, es, por así decirlo, la ley madre, ¿verdad? La ley de privación de dominio, de donde empieza y se deriva lo que es el reglamento de la OABI, que rige por cómo la OABI debe desenvolverse. Efectivamente tiene que reformarse y que sea con un objeto de, como lo decía anteriormente, humanizarlo, ¿verdad? Porque hay cosas que, para el caso, cuando un juzgado ordena incautación y o aseguramiento, entonces no se debe despojar a la gente de su bien, sino que solo se debe, en caso de aseguramiento, en el IP, poner la medida como tal, ¿verdad? Pero que la persona siga administrando su bien como tal. Aunque mire, abogado, para el juez del que esté en el batallón, el abogado Claudio Daniel Aguilar, aseguramiento e incautación, para el abogado es lo mismo. Es lo mismo, sí, he mirado varias cosas ahí. Sí, usted ha sido testigo. Así es. Cuando el fiscal solo ha pedido aseguramiento, viene él, asegura e incauta y le manda un oficio a la UABI, ¿cierto? Sí es. Entonces, aquí hay una diferencia de criterios, que esto deviene, Raúl, a una inseguridad total jurídica en este país. Y la otra situación, perdón, abogado, y lo que le quería explicar a usted, imagínese que existe la ley de lavado de activos. Esta ley, por medio de esta ley, también a usted le pueden asegurar e incautar bienes. Y mire, ve, así es tan nefasto que aquí esta ley enmarca lo que es el delito de lavado de activos, cuando ya el Código Penal vigente ya enmarca lo que es el lavado de activos. Pero lo más terrible de esto es el artículo 77 de esta ley, que sigue vigente. El artículo 77 de la ley de lavado de activos, Raúl, dice que a usted le aseguran los bienes y le incautan los bienes por medio de esta ley de lavado de activos. Pero dice que dice que solo se la pueden asegurar un año y prorrogable 1 año y medio más. O sea, usted ya lleva 2 años y medio y no lo han acusado. Es una medida de aseguramiento previo a acusarlo en el juzgado penal. Óigame bien, en el juzgado de letras de lo penal, con competencia territorial. Pues dice que la única manera que le puedan devolver los bienes es que el fiscal le pida al juez que se los devuelvan. Pero ¿qué pasa después de esos 2 años y medio, Raúl? Van corriendo los fiscales y lo pasan al juzgado de privación de dominio a otros 2 años y medio más. O sea, usted ya lleva 5 años siendo la misma Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo es posible? Y la otra situación es que, por ejemplo, a usted le aseguran y le incautan los bienes y a usted lo llevan preso. Y usted viene y se defiende con esta ley de lavado de activos y acredita la procedencia lícita de los bienes. ¿Sabe qué pasa, Raúl? Que usted lo absuelve, ¿no? Y le dicen, usted vaya para jueza porque encontramos que usted es inocente. Pero el fiscal, cuando usted ya logró probar
que sus bienes provienen de una actividad lícita, corren y los presentan a privación de dominio, y en privación de dominio se los aseguran y se los incautan. O sea, un tribunal de sentencia compuesto por 3 jueces que pertenecen al Poder Judicial le dicen: señor, usted es inocente, usted se acreditó que la procedencia de sus bienes son lícitas. Pero viene el fiscal, corre, se los presenta a otro juez del Poder Judicial, y este juez, aun y cuando los bienes ya fueron valorados por un tribunal de sentencia, le declara con lugar la solicitud de privación de dominio y le quita los bienes. O sea, en Honduras es el único país que usted se defiende en 2 instancias pertenecientes al mismo Poder Judicial. O sea, estas reformas hay que hacerlas, esto hay que derogarlo. Es más, dice la ley de privación de dominio exactamente, Raúl, que la duración de la ley de las medidas, exactamente en el artículo 33, dice que la privación de dominio, las medidas cautelares, solo pueden durar 1 año y pueden ser prorrogables 1 año más, dice, a petición del Ministerio Público, que eso es automático. Vence el año porque las medidas de aseguramiento son supuestamente incautación para investigar la procedencia ilícita de los bienes, pero no se investiga nada. Pasa el año, Raúl, y le piden a la juez o al juez que esté en el juzgado otro año más. Pero fíjese que la ley le dice a usted que una vez que se amplía el periodo por 1 año más, se deberá enviar otro oficio al IP, al Instituto de la Propiedad, y eso no se hace. Simplemente y sencillamente se amplía el año más que la Fiscalía quiere y vamos otro año más. ¿Cuánto tiempo tenemos en el caso de la familia Rosenthal? Tenemos estamos hablando de 2015, tenemos más de 8 años y todavía no hemos escuchado sentencia. Todavía está en la Corte de Apelaciones. Lógicamente, al ver la gente que ese terreno está ocioso y que ahorita están proliferando las invasiones, ahorita invadieron Rancho Lima Corral. Entonces, debemos hacer las reformas correspondientes. Ya hay que hacerlas. Hay que la presidenta haga las reformas correspondientes. Inclusive creo que el presidente, el coordinador del Partido Libre ya tiene en sus manos la reforma de la ley de privación de dominio. Entonces, solamente hay que discutirla, hay que sentarse y hay que ver qué es lo que sigue violentando la Constitución de la República. Don José Zúñiga está desde San Pedro Sula, aprovechando que aquí está el director de la OAVI, el abogado Jorge Alberto González. Don José, buenos días. Buenos días, un placer estar escuchando su programa. Y mire, aprovechando la oportunidad de que ahí está el director, yo compré 2 carros aquí en una subasta de la OAVI en San Pedro el 22 de enero del 2022. Y mire, no nos han dado ni una factura de compra de esos vehículos que obtuvimos ahí. Y entonces a mí cuando llamo me han dicho que el director no ha firmado, que todo depende de que el director firme para que nos den una factura, o porque los carros andan sin placa, y estamos preocupados pues porque eso fue el 2022 y mire la fecha que vamos y no nos dan una factura, no nos dan una respuesta, pues, y invertimos nuestro dinero con intereses altos y ahora estamos con los brazos cruzados. Déjelo, Evo. Yo quiero que me dé una respuesta porque yo me quiero movilizar de aquí a Tegucigalpa para ver qué logro, porque estoy desesperado, pues. Gracias. ¿Abogado? Sí, el señor tiene razón, Raúl. Y no solo es el caso de él. ¿Qué sucede? Esa fue la última subasta que hizo la administración anterior. ¿Cuándo fue esa subasta? El 22 de enero del 2022. ¿Qué sucede? Ahí hemos encontrado... En enero del 2022. De 2022. Antes de que usted asumiera. Así es, antes de que asumiera la presidenta de la República. Hubo la subasta 21 también, pero esta, la del
22, que tiene una serie de irregularidades. Ahí es donde hemos hablado de expedientes que por orden de superiores se dieron en venta directa sin haber agotado el procedimiento normal. Entonces, esta subasta, con esa serie de irregularidades, la unidad jurídica de la oficina tiene un análisis y tiene el criterio de declarar nula esa subasta, pero eso tiene unas implicaciones que estamos revisándolas realmente para ver el procedimiento. Pero el señor que podría ser un tercero de buena fe, contiene, digamos, esas situaciones. Es decir, se hicieron avalúos por debajo de lo normal como tal, y se vendieron muchas cosas a precio de gallo muerto. Y nosotros hemos hecho la denuncia respectiva sobre esta subasta. Yo le sugiero al señor que no se mueva de su lugar, que todavía con respecto a esta subasta está pendiente una resolución definitiva por las irregularidades que tenga. A todo mundo, sí, al final se toma una decisión, nosotros les vamos a comunicar lo pertinente, pero les sugerimos, nosotros estamos emitiendo los permisos respectivos cuando se trata de vehículos para que puedan circular sin ningún problema. Sin embargo, estamos esperando a ver que la unidad jurídica sobre este aspecto tenga una decisión final. Pero por ahí va la cosa, Raúl. Sí, aquí también hay consultas de los televidentes, me dice el señor Mario García. Me dice, buenos días, saludos a sus distinguidos invitados. ¿Sí pueden incautar, pregunta, sí pueden incautar la OAVI si el IP no tiene ninguna alerta sobre el bien, o sea, si el bien no está asegurado? También me dice, se compró, se averiguó en el IP y está libre, el banco liberó, se compró de origen de fondos, aún así privaron el dominio. No, queremos aclarar ahí, de ninguna manera y bajo ningún aspecto la oficina incauta, asegura. La oficina tiene un mandato taxativo, solo se moviliza, solo hace acciones cuando hay una resolución que a través de la Fiscalía nos ordenan o nos solicitan que estemos, cuando hay un operativo, en tal lugar, a tal hora y tal día. Entonces nosotros solo vamos a recibir, nosotros tenemos un mandato meramente administrativo de recibir los bienes y esto es lo más importante, mantener los mismos en igual o mejor condición. Pero no ha pasado. ¿Perdón? Eso no ha pasado. Pues es eso exactamente. Es el mandato que tenemos. Al que le cae el OAVI se murió el bien. Eso era la opinión anterior que había, pero ahora estamos tratando de enmendar eso. Pero ese es el mandato que no se ha cumplido realmente. Abogado Carlos Chactur, buenos días. Buenos días, licenciado Raúl. Un saludo a sus panelistas, al abogado González, especialmente al amigo Marlon Duarte. Este tema de la OAVI, así como es de interesante, es escabroso realmente. La idea de crear la OAVI fue buena, pero la instrumentalización de la ley de privación asociada con la OAVI para corrupción es lo que ha sido malo. Ya Marlon ha mencionado alguna serie de situaciones. Creo yo que la presidenta es correcto intervenir la institución, pero creo que hay un desfase de varios meses en esto, porque esa radiografía de cómo se encontraba la institución debió haberse realizado en los primeros 90 días del nuevo mandato de la OAVI, no un año después. En los primeros 90 días se tuvo que haber hecho una radiografía de cómo estaba la situación y o aplicar las correcciones del caso. Pero si se enfoca, Raúl, el tema de la OAVI de manera aislada, no estamos haciendo nada. Hay que vincularlo, como bien dice Marlon, con la ley de privación de dominio y con la ley de lavado de activos, para que esto tenga una solución integral. No es posible que la ley de privación de dominio sea tan abusiva en algunas circunstancias, y pongo un ejemplo específico. En el caso de los valles,
Desde el año 2016 comenzó el proceso de privación de los valles. A la fecha, hoy, 2023, todavía no se ha ido a juicio de privación de dominio. Han pasado 7 años. ¿Y qué sucede? Los bienes siguen asegurados, aunque la ley solo establece 1 año más una prórroga de otro año por el mismo término. Pero también la ley establece que una vez iniciado el proceso, los bienes pueden seguir asegurados. Y sin embargo ya tenemos 7 años sin que comience ese proceso. Sucede en muchos casos que el fiscal presenta una solicitud definitiva de privación de dominio y la presenta de manera defectuosa, sin documentación, sin información, y así la recibe el juzgado de privación de dominio. La recibe de manera defectuosa, sin documentación y sin información, y le ordena subsanar, pero no le impone un término para subsanar. Entonces pasan años en este mismo problema, los bienes siguen asegurados, siguen deteriorándose, los negocios van a la quiebra, los negocios que han sido asegurados, porque originalmente no se aseguraba, sino que se incautaba porque el objetivo era robarse lo que había dentro de una casa o robarse lo que había dentro de una empresa. Entonces sacaban a la gente, saqueaban la casa, luego ponían militares y hasta la gente con los inodoros y los lavamanos en el lomo salían de ahí, porque hasta vendían los inodoros por 100 empiras. Entonces esta situación debe verse no solo desde el punto de vista OAVI, sino también vinculado a otros instrumentos jurídicos que tienen relación con la OAVI. Sí, más vale tarde que nunca, pero creo que esta situación de realizar esta auditoría y de aplicar las correcciones debió haberse hecho en los primeros 3 meses de la nueva administración. Gracias, Raúl, y estamos a la orden para lo que necesiten. Gracias, abogado. Lo felicito también por esa labor que hace con el fútbol menor aquí en Tegucigalpa. Sobre lo que ha dicho el abogado Chactura, abogado. Coincido, en una primera parte coincido con lo que él manifestó en su intervención al principio, en el sentido de la intervención, y eso lo manifestaba yo ya en los diferentes medios, de que la intervención es bienvenida, sin lugar a dudas, y que debió haberse hecho desde antes, pero no importa el tiempo, siempre es importante la intervención, porque se necesita toda una serie de cosas para redireccionar la oficina y, como lo he mencionado, cumpla lo que establece la ley en su mandato como tal, ¿verdad? Que es mantener en igual y mejor condición los bienes que están bajo su administración. Subsecuentemente, con lo que él mencionaba también, todos esos desafueros y aspectos, ya lo ha dicho el abogado Marlon también, eso ha sucedido. Es más, hay situaciones que nosotros todavía no las mencionamos, porque no hemos encontrado, como dicen, el hilo para poder dar evidencia, pero hay un relajo de cosas ahí que están todavía pendientes de hacer una profunda investigación. Y si la intervención lleva a esos aspectos, con todo, digamos, el mandato, yo creo que se podría realizar un buen trabajo para que lo que yo he propuesto de una nueva OAVI se cumpla, y esta OAVI con una comisión, digamos, liquidadora, pueda estar atendiendo lo que tiene que ver con todos los aspectos de reclamo, de deuda. Para el caso, licenciado, tenemos una deuda ahí de más de 300 millones de lempiras en deuda para empresas de seguridad, deuda de demandas laborales y otros aspectos ahí. Entonces, y no tenemos recursos. Entonces, no nos ha aprobado presupuesto, por lo menos. Entonces, es parte de los problemas que tenemos ahí. ¿Mano? Es que volvemos al punto. Cuando el abogado recibe la OAVI, la recibe sin un 5. Esa era la caja chica que tenía el Ejecutivo. Es decir, la gente se puede preguntar, ¿cómo es posible que la OAVI en este momento no tenga ni un 5 del dinero que se aseguró, se incautó y pasaron a las cuentas de la presidencial? No tiene ni un 5. No tiene plata para pagar, si tiene demandas. Yo creo que le debe más a las empresas de seguridad. Sí.
Son 200 millones y pico de óigame bien, Raúl, de seguridad. O sea, ¿qué es la empresa de seguridad? La fiscalía asegura incauto un bien y tenemos que ponerle un guardia a ese bien. Así es. Y, imagínese usted qué negociazo era. Entre más tiempo duraba el proceso, si duraba 7 años, el guardia iba a estar ganando el dueño de la empresa de seguridad y iba a estar cuidando los 7 años esa casita. Surgió un problema una vez, Raúl, que es increíble lo que pasó. A una señora le aseguraron y le incautaron la casa aquí por el crematorio en un circuito cerrado. En una pequeña lotificadora de gente muy humilde. La casa valía 350,000 empiras. Pero estuvo 5 años asegurada la casa. Cuando fuimos al juicio y todo y le devolvieron su casa, en la OAVI le dicen, usted debe 400,000 empiras de vigilancia. O sea que le salía más barato renunciar a su casa. ¿Cómo es posible que existen este tipo de situaciones si la Constitución de la República establece que la justicia es gratuita? Entonces, yo creo que los fiscales no se ponen a pensar el daño que le hacen al pueblo hondureño y también los jueces en admitirle todo lo que la fiscalía les lleva sin una investigación, y la única investigación que llevan es, según el antecedente de investigación, dice, es por una llamada anónima de fuente humana. Entonces por eso le aseguran a usted y le incautan hasta el perro y el gato. Y usted tenía unos videos ahí de aseguramiento. Ponele los videos ahí al abogado, por favor. Y le quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, llegan a esa casa y en esa casa, Raúl, está de visita una persona, en cualquiera de esas casas está de visita una persona y tiene un vehículo adentro de la casa. Por ejemplo, que una de esas personas llegara a visitarla. Ese vehículo que no estaba en la orden de aseguramiento o incautación, se lo llevan también. Se lo llevan, lo aseguran y nunca el dueño, aun y cuando él vaya con los documentos y les diga, fíjense que este vehículo yo me encontraba en ese lugar porque soy primo de la persona que ustedes andan investigando y aquí están los documentos y por favor necesito que me lo devuelvan. No se lo devuelven y lo que se van es a donde el juez para que convalide el aseguramiento dentro de las 72 horas de ese vehículo, aun y cuando no tiene absolutamente nada que ver. Esta es una de las situaciones que pasa. La otra situación que decía el abogado González y lo que decía también el licenciado Raúl Valladares es el siguiente punto, que a veces del juzgado de privación de dominio le envían oficios para asegurar e incautar bienes, pero resulta que se han equivocado en alguna matrícula y viene la OAVI, toma posesión del bien, porque el fiscal no se lo pidió al juez, pero el juez tuvieron una equivocación y pusieron mal un número, pero se le mandaron a la OAVI y la OAVI va a recibir ese bien aun y cuando no forma parte de ese expediente. Esa es una de las situaciones que está pasando, que hay una equivocación. Yo tengo un caso, por ejemplo, donde la casa de habitación de una persona no estaba asegurada ni incautada en el expediente, pero se equivocaron y le mandaron un oficio con esa casa a la OAVI y la OAVI lógicamente tuvo que recibirla. Ahora la fiscalía no le quiere mandar el oficio a la OAVI diciéndole nos equivocamos y devuelvan esa casa que producto de un error pusimos un número mal y por lo tanto devuélvanle la casa. Estas situaciones son las que están pasando en este país. Esas son las situaciones que hay que reformar mediante la reforma de la ley de lavado de activos, la ley de privación de dominio, porque no se puede iniciar un proceso nuevo en cuanto a crear una nueva institución como la OAVI con otro nombre y apartar la anterior y que se le siga el proceso de investigación a todos los funcionarios que participaron en esas subastas ilegales, mientras no se reforme la ley de privación de dominio y la ley de lavado de activos. Estas son dos cosas que son integrales y van de la mano, y la otra situación es la siguiente. Mire, se han aprovechado de la OAVI, inclusive lo voy a decir con nombre y apellido. Y en el caso de los empleados de Manguis, yo sé que me están escuchando, a todos los empleados de Manguis se les liquidaba todos los años se les liquidaba. O sea, no se debían prestaciones laborales al momento que fueron incautados. Presentaron la demanda, la presentaron allá creo que por el lado del Bajo Aguán en Olanchito o en el lado de Ceiba, presentaron la demanda
y le metieron todos los años que trabajaron, y como la OAVI no tenía quien la defendiera, ahorita creo que anda en unos 200 millones de lempiras la OAVI que le tiene que pagar supuestamente a estos trabajadores, que nosotros tenemos los registros que ya se le pagaron, se le iban pagando año por año, se iban liquidando. Entonces, este tipo de arbitrariedades no se tienen que seguir cometiendo, y se cometieron en administraciones anteriores, pero hay que corregirlo, y eso es lo que creo que el nuevo director lo está haciendo. Me preguntaba el licenciado Raúl Valladares, pero el problema es que la comisión, si la comisión toma posesión, yo entiendo que la comisión que va a intervenir la OAVI es para determinar desde el expediente número 1. Es decir, vamos a buscarle el rastro desde la matrícula número 1 que se incautó, y vamos a ver que en este momento en el IP, a nombre de quién está. De la placa tal a quién se le vendió, del barco tal a quién se le vendió, y en este momento quién lo tiene en su posesión. Ahora, entre este inter de lo que se incautó y quién lo tiene en este momento, vamos a ver en cuánto lo vendió, cómo lo adquirió, quién hizo el avalúo y cómo lo pagó. Entonces, estas situaciones, pienso yo, que a eso va la Junta Interventora, porque si quitamos, por ejemplo, la cabeza del director o de otro director que se pudiera nombrar, estaríamos absolutamente dejando acéfala a la institución, porque todos los procesos se van a atrasar en virtud que ya no tendrían un director que, como dice la ley, es el único que tiene la facultad de firmar en vez de una junta, porque la ley no habla de una junta interventora que se va a hacer cargo, habla de un director. Por lo tanto, al nombrar la comisión, esta va a ser actos de fiscalización de todos los años anteriores, quién se robó, por ejemplo, los Rolex, quién se robó los vehículos, porque dicen que no aparecen más de 2.000 vehículos. Y yo le decía al director, le decía, ¿por qué no tenemos la lista de todos los vehículos que no han entregado funcionarios a instituciones, y mandamos un listado en un periódico que si la persona tiene tantos meses, o un mes o 15 días para devolver esos vehículos, y que si no lo hace, la autoridad lo va a detener porque se está cometiendo un delito que se llama apropiación indebida, porque estos delitos son delitos de flagrancia constante, es decir, son de mera actividad. O sea, siempre se están cometiendo porque andan en su poder un vehículo que está siendo requerido por la OAVI porque no fue entregado tal y como nunca le entregaron con documentos ni inventarios la Oficina Administradora de Bienes Incautados al director actual, el abogado González. Antes de la pausa voy a leer aquí lo que dice el abogado Luis Romero. Dice el abogado: buenos días, esa ley es inconstitucional, violenta el estado de inocencia, atenta contra el Estado de Derecho. En mi opinión, es necesario reformar esa ley de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico para que sea constitucional y más humana. Nombrar más jueces de privación de dominio. 3, que los fiscales del crimen organizado empiecen a actuar con apego a la ley y sin ningún abuso. Que la fiscalía no cumple los plazos, se le empiece a devolver los bienes a las personas. Que la fiscalía investigue todo lo que haya pasado anteriormente y acuse a todos los involucrados. En general, que las cosas se empiecen a hacer de forma correcta. Cumplirse 6 meses en el poder, el presidente colombiano Gustavo Petro presentó ante el país y el Congreso el plan de desarrollo en el cual delinea sus próximos años de gobierno, priorizando a las capas más vulnerables y pidiendo algunas facultades extraordinarias para regular los usos de la planta de coca. Un documento extenso que incluye un proyecto de ley de 300 artículos fue publicado por el gobierno en la noche bajo la premisa de que las decisiones públicas son del pueblo y para el pueblo, como dijo Petro en su discurso al resaltar que para la construcción del plan de desarrollo oyeron las propuestas de unas 250,000 personas en todo el país. Los planes de desarrollo en Colombia son la hoja de ruta del gobierno de turno en la que se establecen sus metas para los 4 años de administración. El Congreso tiene como plazo el 7 de mayo para discutir y aprobar el documento. El plan de desarrollo propone la creación de un programa de renta ciudadana que consiste en transferencias monetarias a los hogares en situación de pobreza, así como un esquema de protección contra el desempleo, un programa de hambre cero que busca entregar recursos en especie para garantizar la alimentación de los más pobres. Este ha sido un informe para La Entrevista.
abogado. Entonces lo que vamos a hacer, muéstrenos la foto, ahí la vamos a poner hacia la cámara. Es un edificio, me dice, ¿cómo está ese edificio? Este es un edificio. Vamos a poner unas fotos secuenciales para que... está en una de las colonias más prestigiadas de San Pedro Sula. Ya sé cuál es. El edificio lo encontramos en situaciones así. Lo repararon. Ya lo devolvieron. Ya hubo sentencia para que lo devuelvan a ellos. Está abandonado. Abandonado y se lo están llevando en pedazos. ¿Ahorita? Sí, así lo encontramos. Es decir, esta es la OAVI que encontramos de esta manera. Y cuando usted lo encontró, ese edificio ya tenía como unos 5 años, 6 años de estar incautado. Exacto, mire. Ahí se parte de lo que se incautó a Mangis, lo depositaron ahí y la gente se lo llevó. Y ahora se están llevando el edificio por partes. Y le voy a contar, abogado, que esa resolución ya fue declarada sin lugar la solicitud de privación de dominio de ese bien. Imagínense usted, aquí este país va a cambiar el día de que, como en otros países, como esos países que existe el Estado de Derecho, va a cambiar el día que venga una restitución y reparación contra el que inició la segunda. O sea, cada fiscal que haya asegurado e incautado un bien y no pudo probar que provenía de una actividad ilícita, Raúl, bueno, hay que deducirle responsabilidad al Ministerio Público para que el Ministerio Público de su presupuesto pague todas estas arbitrariedades. O sea, ¿cómo es posible que el Ministerio Público, por ejemplo, y yo lo voy a poner desde este punto de vista, hace poco sucedió un aseguramiento e incautación que hicieron un show mediático contra un funcionario. Pues al funcionario que era ex miembro de la policía, le aseguraron todo, Raúl, hasta la casa. Entonces, mi pregunta es, y siempre lo he dicho, o sea que un general le tiene que ir a pedir permiso al fiscal especializado en aseguramientos e incautaciones de privación de dominio para decirle, señor fiscal, ¿en que esta casa está bien que yo pueda vivir? Señor fiscal, ¿puedo comprarme este carro? Porque le aseguraron todo, o sea que este muchacho... No había hecho nada en la vida. No había hecho nada en la vida. O sea, no tenía derecho a tener una casa y le aseguraron todo. ¿Por qué es tan fácil, Raúl? Mire, ve, sentado un agente solo manda cuántos bienes tiene Marlon Duarte. Y le dicen, tiene 3 bienes, 4 bienes, y ya solo los copia y le da copy-paste y lo ponen en su expediente. ¿Cuántos vehículos tiene? Le manda un oficio a la Comisión Nacional de Banca y Seguros que a través de la UIF le diga cuántas cuentas tiene, y ya solo le dice, hace un informe que mediante fuente humana le han dicho que el abogado Marlon Duarte, el abogado Pedro Pérez, el señor Raúl Valladares tienen un incremento patrimonial injustificado, y estos son los bienes, y ya se los aseguran, y van a pasar 7, 8 años para que usted pueda volver a ver alguna ápice de resolución. Entonces, digo yo, que si después de 8 años el fiscal, óigame bien, ¿cuánto tiempo ha estado para poderle probar al juez que los bienes de X persona provienen de una actividad ilícita? Y no lo hace. Todos esos daños y perjuicios no se lo deben de cobrar a la OAVI, porque la OAVI solo le mandan para que administre y custodie. Se lo deberían de cobrar al Ministerio Público, fue el que inició la causa. Hasta ese día que se ponga en la ley eso, ese día las cosas van a cambiar. Imagínese, Raúl, volviendo al ejemplo que a usted lo absuelven en el juzgado, en el tribunal de sentencia por lavado de activos, ¿verdad? Y le dicen, tenga sus bienes, ¿verdad? Y sabe que es la resolución, porque así lo dice la ley de lavado de activos, que a usted lo dejan libre, que el fin primordial es la persona humana, la libertad es innegociable, pero le dicen, pero no le puedo devolver los bienes si el fiscal no lo pide
o si usted me trae una constancia que esos bienes no pasaron al juzgado de privación de dominio, inmediatamente que a usted lo absuelven en el juzgado de lavado, en el tribunal de sentencias por lavado de activos, ese mismo día el fiscal corre y lo lleva a privación de dominio a pasar otros 5 o 6 años más. La OAVI descuida las cosas. El otro día de la jirafa, poneme lo de la jirafa, el zoológico se confiscó a los cachinos, entiendo yo. El gobierno tiene que tener presupuesto para eso. Y tendrían que cuidarlo. No es fácil, es caro, pero a los OAVI le tendrían que dar fondos. ¿Qué hay con eso? Bueno, en el caso de Big Boy, que realmente ha sido, verdad, un caso especial. Ahí está usted, mire. Sí, ayer precisamente nosotros, a raíz de la muerte de Big Boy, integramos una comisión por profesionales que entendieron la materia y fueron al evento del hecho. Y ellos levantaron un diagnóstico y le hicieron necropsia al animal. Y ayer dimos el informe ya técnico-científico, ahí estaban en lo que pasó usted ahorita, en la toma, ahí estamos dando el informe de esto. Y en general la jirafa murió por un problema estomacal, no pudo expulsar los gases, eso la asfixió y sufrió un infarto y eso le provocó la muerte, según lo que manifiestan los entendidos en esta materia, ¿verdad? Es una muerte, según ellos, indeterminada por varios factores, pero se asemeja a eso que estoy mencionando, que tiene que ver con un infarto, tiene que ver con que se asfixió y otras cosas que provocaron la muerte de Big Boy. Pero mi pregunta es, bueno, usted mismo ahí mostró ese edificio, cuando la OAVI agarra algo, se destruye, se pierde, se lo roban, ha sido un desastre. ¿Hay presupuesto para todo esto? La verdad que no. Es decir, el gobierno, o sea, asigna un presupuesto de 10 millones, punto 4, 10 millones 400 mil lempiras aproximadamente. Es todo. De ahí la OAVI tiene que estar generando ingresos y realmente le voy a decir el concepto de que esté estipulado en cuanto que la OAVI pueda ser autofinanciable, yo creo que es muy bueno, porque sí tiene esa capacidad la oficina, pero una vez que la oficina se ordene, recupere su autoridad ante los diferentes bienes que tiene y que pueda estar generando ingresos conforme a lo que estipula la ley. Pero eso no ha sucedido, sino que ha generado ingresos para particulares y otras cosas, ¿verdad? ¿Qué ha hecho usted para parar eso? Hemos estado precisamente, para las nuevas rentas. Nosotros hemos estado haciendo avalúos ahorita en diferentes partes del país por varias solicitudes que hay de renta. No los hemos hecho porque ahí es donde empezaba la corrupción. Habían evaluadores que el precio de tanto de venta como de renta que asignaban al bien era por debajo de lo que debería ser. Entonces, hubieron venta de muebles o renta de muebles que era irrisorio lo que pagaban como tal. Entonces nosotros, hasta que logramos tener principalmente evaluadores de certificados de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, mandamos a nivel nacional a hacer los respectivos evalúos y ya estamos haciendo los contratos de renta para fines de asignarlos a aquellos que lo han solicitado. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso del zoológico, ¿quién tiene bajo administración el zoológico? Lo tiene la oficina. Ok, yo le digo algo. Yo pienso que es un decir, cuando la doctora tenía ese zoológico, independientemente que la doctora Díaz se retrasaba por la renta, porque es excesiva también, Raúl, hay que ver otra cosa. A veces usted manda a un evaluador de la Comisión Nacional de Banca y Seguro para que usted le rente una empresa que está quebrada. En primer lugar, está quebrada. Porque, Raúl, desde el momento que usted le aseguran una empresa y usted pasa con una medida de aseguramiento ante el IP y ante el Registro Público de Comercio, usted está listo y servido. ¿Por qué? Porque la banca, óigame bien, la banca se le aleja totalmente a esa empresa, ¿sí o no, abogado?
Entonces, ¿cómo va a subsistir alguien con una empresa que la banca le da la espalda porque no le pueden abrir ni siquiera una cuenta? Y tal vez si abre otra empresa con otra nueva cuenta, el banco tiene sus reservas porque es un bien incautado y asegurado, porque donde va a operar esta empresa aparece en el IP y los departamentos de cumplimiento de todos los bancos tienen acceso directo a todos estos expedientes. Tienen acceso directo a todas las cuentas bancarias y también todas las notificaciones del IP de aseguramiento e incautación, y a usted no le abren una cuenta bancaria, no le aseguran. Entonces también hay que sopesar ese hecho de que no es lo mismo que usted rente un bien inmueble que no pesa una medida de aseguramiento que un bien inmueble que esté libre de toda medida de aseguramiento y que no tenga ningún problema judicial. Eso hay que sopesarlo. Pero si me manda usted un evaluador que me diga que determinada empresa, sin siquiera tener un estudio de una proyección a futuro de cuál va a ser la utilidad de esta empresa, pero me diga, fíjese que usted tiene que pagar 350,000 lempiras. O sea, no es coherente. Lógicamente fuera coherente si la empresa no tiene y no sufre ningún gravamen. Eso hay que sopesarlo, porque dice, está inscrito en la Comisión Nacional de Banco y Seguro este evaluador, pero él me va a hacer un avalúo como que el bien no tuviera ningún problema, como que la propiedad no tuviera ningún problema. Y yo creo que la OABI se tiene que mantener en ese parámetro. O es decir, Raúl, para mí me sale mejor como la OABI, que si yo aseguro un bien inmueble, yo se lo tengo que esta familia que le aseguren tenga varios inmuebles, pero la casa específica se la dejo a ellos y que la tengan ellos en depósito, porque la van a cuidar ellos mejor que usted ponga a cualquier inquilino. La van a cuidar ellos mejor que usted venga y ponga aquí una posta policial. Entonces, ese es el problema. Imagínese usted cómo este edificio que usted nos mostró ahorita, ¿quién va a pagar eso? ¿Quién? En el caso de don Chepe Handal Pérez, el señor que ya falleció, le destruyeron el edificio. Se lo destruyeron, vino el señor, sacó un préstamo, y ¿sabe qué dijo el señor en un reportaje que le hizo un periódico de Tegucigalpa? Ojalá que la fiscalía, ahora que mire, o la corte, porque estaba el recurso de apelación pendiente, que ya miren que ya el edificio medio lo reparé, que ahí estaba René J. Handal, ¿se acuerda que vendían repuestos? No se lo vuelvan a quitar. Y así pasó con el caso de las hermanas, las hijas del señor Mata. Arreglaron las casas ya, porque estaban destruidas, que se las devolvieron. Se las dieron destruidas, las volvieron a arreglar, y yo le digo a Isabel Mata, Isabel, ojalá que ahora que está el recurso, cuando ya miren que están arregladas, no se las vuelvan a quitar, porque en manos de la administración anterior las casas estaban cayendo. El comisionado para la defensa de los derechos humanos también quiere participar, don Hugo Maldonado. Buenos días. Es un gusto saludarle, licenciado Valladares. Un gusto saludar al abogado Jorge González y al abogado Marlon Duarte. Mire, realmente lo que ellos están exponiendo, y me gusta que den la cara, más que todo usted, licenciado Jorge González, dar la cara sobre una oficina que realmente no reúne ni las mínimas condiciones para poder tener bienes incautados, y 1, 2, que desde el punto de vista del Comité de Derechos Humanos, la oficina de la OABI y la ley de lavado de activos lesiona derechos constitucionales, patrimoniales. Y la otra es que desde el punto de vista, como hemos visto el desarrollo de la OABI, los últimos directores de esa oficina, fíjese que deberían de estar presos en realidad, porque han hecho fiesta, se han coludido con algunos funcionarios o exfuncionarios y funcionarios y exfuncionarios de gobiernos anteriores. Han vendido cosas sin que el imputado haya sido vencido. ¿Cómo va a creer usted eso? Han vendido, y se han repartido y han hecho de los bienes incautados una fiesta
entre determinado grupo o sector político y social a nivel de la Oficina de Bienes Incautados. Nosotros hemos dicho que esa ley hay que reformarla, que esa ley es inconstitucional. Nosotros tenemos interés en varios casos que varios profesionales del derecho nos han venido en que nosotros apoyemos y que hagamos veeduría sobre esta situación de los juzgados, el juzgado de privación de dominio y de la Oficina de Bienes Incautados. Como organismo de derechos humanos nos hemos dado cuenta de atrocidades que realmente dejan mucho que desear. El abogado Duarte hizo mención del Ministerio Público con esta oficina de la UFA-Biscol, por ejemplo. El fiscal que está ahí ha incurrido en grandes responsabilidades penales, que a ver hasta cuándo el Ministerio Público se da cuenta de las atrocidades que ha hecho este señor. Fíjese que nosotros conocimos, y muy de cerca, un caso muy de cerca, de un empresario de San Pedro Sula que le incautaron todos sus bienes. Le incautaron sus bienes, e inclusive el día que lo capturaron a él, lo capturaron en el municipio de Choloma, y quienes lo fueron a capturar inclusive hasta atentaron contra la vida de él, y por poco lo matan. Los disparos que tenía su camioneta era para matarlo. Yo sé que la camioneta, y esto lo sabe el abogado Jorge González, porque se lo fuimos a exponer, fíjese que maliciosamente y malintencionadamente esta camioneta que llevaba este señor, que se la vendieron y no había sido ni vencido en juicio ni en lo penal, y hasta ahorita se va al juicio de privación de dominio, en donde yo presumo que le van a terminar entregando sus bienes. Entonces, ¿cómo quedan los bienes que le vendió la Oficina de Bienes Incautados? ¿Cómo están los bienes que le vendió la OABI a terceras personas por quererse quedar con los bienes de este empresario sanpedrano? Y no tan empresario, sino un hombre luchador que lo involucraron en un supuesto plan Barralaga, etcétera, y cuando ese señor nunca recibió se demostró en el juicio penal que nunca recibió un peso partido por la mitad de parte de estas personas. Y aún más agravante, fíjese que esta persona, por ejemplo, no fue ni ex policía. La persona con la que él hacía compra-venta de combustible no era ni policía. Entonces, yo creo que el Ministerio Público necesita una cirugía al interno. La OADI, así como lo está planteando el abogado González, con quien hemos tenido reuniones, me parece que hay voluntad de enderezar esto. Pero ¿cómo resarcirle el daño a quienes han salido afectados prácticamente? Reciben viviendas como esta que estamos viendo en este momento, y que posteriormente ya cuando las quieren entregar están totalmente destruidas. Bueno, aquí hay muchos casos de empresarios que el juzgado de privación de dominio realmente les han devuelto en el tribunal sus cosas, pero literalmente nada más. Pero ya cuando lo van a recibir sus bienes, cuando fueron incautados, todos los bienes están prácticamente destruidos. Creo que hay que hacer, me parece que la Junta Interventora, bien lo dijo el abogado Duarte, tendría que quedar como en esa ley de la OABI. Gracias al presidente del CODE, don Hugo Maldonado, por su participación esta mañana. Me pregunta José, ¿y entonces la OABI no tiene obligación de guardar y cuidar los bienes incautados? Qué terrible, dice. Aquí me dice un amigo también, bueno, el maquillista, pero primero creo que formulé mal la pregunta.
al abogado Duarte y el maquillista me dice, pregunta por esa plata, ahí te mandé algo. Voy a ir a la pausa para después preguntarle al abogado Duarte y al abogado Jorge Alberto González. Poneme a... Un amigo que le decimos el maquillista me dice, pregunta por esa plata. Los juzgados de privación de bienes de origen, 11.2 millones de dólares de los valles pasaron a poder del Estado. ¿Dónde está ese pisto? Me dice un televidente, creo que formulé mal la pregunta al abogado Duarte. Yo voy a comprar un bien inmueble, hago las consultas en el IP y el respectivo banco. Si está liberado, antes de hacer la compra, se comprueba el origen de bienes, el IP registra el bien escriturado, todo en orden. Después de todo esto, el juzgado de provisión de dominio manda a asegurar o a incautar el bien. Ya va a responder. Sobre los bancos. Sí, que el abogado Marlon mencionaba, y es cierto, en la anterior OAVI, de que cuando un bien, principalmente productivo, pasaba a los OAVI, los bancos totalmente se alejaban de él. Y cualquier otro que tendría que ser, ver en esa parte. Recientemente nosotros recibimos, el año pasado, Coffee Planet. Es un emporio que se dedica de empresas que se dedica a la exportación de café. Sí. Con una dinámica desde el cosechador, el productor, hasta la exportación. Entonces, todos los bancos nos llegaron, que estaban apoyándolo, que ellos se alejaban completamente de la dinámica de la empresa es precisamente la compra de café, y el compra de café es dinero en efectivo, ¿verdad? Que tiene que andar ahí. Sí, pero comprar en efectivo para los fiscales es lavado de activos, y no pregúntenle a los juicios. Entonces, exactamente, entonces, ¿qué sucedió? Dije yo, ¿y ahora cómo hacemos? Si los bancos se alejan, esta empresa efectivamente, y no se cumple lo que está establecido en la ley. Entonces dije, al toro por los cuernos. Hablamos con los gerentes de los bancos, miren, esto y esto está sucediendo, si ustedes no se alejan, sucede esto. Y queremos que ustedes continúen porque estamos en un nuevo gobierno. Fíjese que los bancos que se alejaron, ahí están nuevamente, y apoyando la oficina esta, ¿cómo se llama? La empresa está haciendo sus actividades normalmente. Abogado, y fíjese que déjeme decirle, yo lo felicito por tener esa valentía que usted hizo con esa empresa. Yo no los conozco. Usted me puede decir, y le puede decir al pueblo hondureño, ¿cuántos empleos hubieran perdido? Es decir, hablamos, podría haber sido más de 3.000 empleos. ¿Y usted cree que le interesa, Raúl, al fiscal que mandó a asegurar esa empresa, o que el fiscal hizo un estudio del impacto económico que le iba a generar en la región, solo por satisfacer sus intereses como acusador, y hizo un estudio previo a ver en qué iba a afectar a la gente? ¿Usted cree que al fiscal le interesa que los trabajadores que, valga la redundancia, trabajaban para esa empresa, tenían que llevar comida a su familia? No le interesa en nada. Abogado, para el caso de Cuasa, la empresa en el sur que cultiva ocra para la exportación, que en la temporada baja tiene más de 2.000 empleos, en la temporada alta puede llegar hasta 7.000. Todos esos empleos se perdieron, solo porque tienen una fuente humana que llamó, supuestamente, eso dicen, que llamó que esa empresa se estaba dedicando a actividades ilícitas. Pero ¿dónde está la investigación de la actividad ilícita? Y no tienen una tan sola fotografía. Y con esa llamada anónima, eso es lo que decía Mel, y yo siempre le he tomado la palabra a Mel. Y yo quería poner esto. Esta es la ley. Dijo el expresidente de la República, todas estas leyes... la Cámara. Todas estas leyes, dijo, aquí está quien la aprobó, Porfirio Lobo Sosa, en el Congreso de Juan Orlando Hernández. Esta es la ley de lavado de activos. Y esta ley, que es la ley de privación de dominio, aquí está. Esta fue aprobada también en el Congreso de Juan Orlando Hernández. Y yo le tomo la palabra al expresidente Zelaya. Todas estas leyes aprobadas en este régimen de los últimos 12 años que sirvieron para hacer más ricos a los políticos y más pobres a los pobres, las vamos a derogar, dijeron. Estamos esperando un año, Raúl, y esto no ha pasado absolutamente nada. Hay que tener
hay que tener, como bien dice el director, al toro por los cuernos, hay que revisarlas estas leyes. Yo vi un partido político que habla que hay que mantener la ley y no saben cómo se manejan las situaciones de investigación en este país. Si aquí no se mejora la investigación y no se reforman estas leyes, vamos a seguir teniendo esto. Y aquí una persona no va a venir a invertir un 5, no porque supuestamente ahorita se encuentren algunas situaciones de invasiones, más que todo por esto, porque aquí cualquier fiscal o cualquier agente a usted le destruye su familia, le destruye sus empresas, le destruye cualquier cantidad de empleo, solo porque según él tiene una fuente humana de una llamada, y con esa fuente humana se la presenta a Claudio Yanira Aguilar, que todavía sigue en el batallón, Raúl, después de un año. Y el hombre bien complaciente lo que el fiscal le pide y asegura. Yo dije, si alguna vez le pidieran a Claudio Yanira Aguilar que asegure el Cristo del Picacho y lo incaute, le ordene el aseguramiento. Y ahí lo va a tener usted en administración, el Cristo del Picacho. Entonces, este tipo de cosas no pueden seguir pasando después de un año de gobierno, y ojalá que tomemos ese rumbo, ojalá que el Congreso, que ya tiene en su poder las reformas correspondientes, inclusive hasta el Código Penal, porque hay unas situaciones que hay que revisarla, el país no va a avanzar en este tema de seguridad jurídica. Bien, poneme eso. Nelson Sierra me dice que le pregunte al director de OAVI. Sí, Nelson, aquí le voy a preguntar. Póngame eso. 11.2 millones de dólares de los valles pasan a poder del Estado. ¿Lo tiene el OAVI eso, abogado? La verdad, Raúl, nosotros, bueno, hicimos un levantamiento de información de las diferentes cuentas que tenía la OAVI. ¿Sabe cuántas cuentas habían en los bancos aperturadas? Más de 1000 cuentas. Y es un desorden completo, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos a tratar de ordenar esa parte, y hoy para hacer un informe, hoy vamos a hacer una apertura de ¿cómo se llama?, de propuestas de los bancos para poner esa masa de dinero a que gane un interés a corto, mediano plazo. 1000 cuentas. Sí, más de 1000 cuentas, exactamente, con diferentes firmas. 1000 cuentas la UAVI. Yo creo que ni el Estado en sí, yo creo que ni la Tesorería General de la República tiene 1000 cuentas. Entonces, ese dinero que está hablando Raúl, desconozco, efectivamente, no sé si, porque en lo que me han dado el informe no han aparecido, porque me hubiera llamado la atención 11.2 millones de dólares. Es una barbaridad de dinero. Pregúntele al abogado por qué asignan los vehículos incautados a instituciones del gobierno si los acusados no han sido vencidos en juicio, dice don Nelson Sierra. Ese es por mandato de la misma ley. En el reglamento y la ley habla de esto, que los bienes pueden ser dados a instituciones, en este caso públicas, en comodato y o que sean también organismos con relación humanitaria. Abogado, pero usted es abogado y el abogado Duarte, si la gente no ha sido vencida en juicio. Bueno, lo más que es que supuestamente cuando ya ha sido vencido en juicio, a la persona se le tiene que devolver supuestamente lo que queda del vehículo, y le tiene que pagar la depreciación del vehículo, pero no le dan ni uno ni la otra. No, Ricardo Castillo me dice, tienen cientos de carros, algunos clásicos en condiciones lamentables. No, pero yo vuelvo, Raúl, yo tengo una perspectiva en cuanto a eso de los carros incautados. Dice que los carros incautados se le van a otorgar a instituciones que sirvan a la población, pero ¿de qué le sirve que usted le entregue 2 carros a 2 diputados? ¿Para que anden de escolta? Yo lo que le digo a la presidenta, y le digo inclusive al coordinador, es que mediante un PCM ordene que toda persona, funcionario público que tenga en su poder un carro de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, lo ponga a disposición inmediatamente, Raúl. Porque los carros supuestamente que van a pedir es como ejemplo que le pida a la Cruz Roja un carro, que le pide el 911, pero un funcionario público que no ha ni siquiera llegado, porque miran las noticias y mira, dice, aseguraron 2 Land Cruiser. Yo he visto hasta el fiscal, y no me deja mentir el abogado, hasta el abogado Luis Javier Santos, me lo encontré en la OAVI yo, pidiéndole aquí al director que le pusiera a disposición un carro, óigame bien, Luis Javier Santos, ahí me lo encontré. En eso se llevan, porque les gusta andar en carros del año, con aire acondicionado, carros blindados, por favor, ¿y desde cuándo? Si hay un montón de fiscales tierra adentro que caminan en bus, salen de la oficina, agarran un taxi,
Y esos fiscales ahí no andan seguridad. Entonces, desde que nosotros no arreglemos este extremo y que ponga el gobierno y diga, señores, todo el que tenga carro, lléveselo a la OAVI. Y el abogado también puede negarse a decir, no, yo no le puedo dar este carro porque usted ¿para qué lo ocupa? Ah, es que yo soy diputado, que yo soy ministro, que no se lo puede entregar. Él no está obligado a entregárselo. Raúl, en honor a la verdad, el fiscal Luis Santos ha llegado, abogado, sí, pero algunas veces que nosotros lo hemos llamado, pero no ha solicitado realmente. Sería... Sí, una vez me lo encontré, pero no. Sería de mi parte si no aclaro esta parte, pero sí podemos decir que hay el abogado personas... no le ha ido a solicitar ningún cargo. No, definitivamente. Pero Valga sí hay... la aclaración, y está bien lo que usted está haciendo, que el abogado Luis Javier Santos no ha ido a pedir ningún cargo. Ha llegado ahí. Vaya, le voy a mencionar un caso de por qué de las veces que no fue él, sino que mandó a otra persona. Recibimos una información de una banda que vende carros de la OAVI. Entonces nosotros, como teníamos evidencia, entonces lo que hicimos, ¿qué hacemos con esto? Y no teníamos, entonces lo que hicimos fue llamar al abogado Luis Santos, y entonces nos mandó un fiscal para que empezara una investigación. ¿Presentaron el requerimiento fiscal? Sí, bueno, ellos llegaron ahí y están en eso. No, y eso es cierto, y valga la aclaración. Pero el asunto es, por ejemplo, imagínese usted tener una banda dentro de la institución que identifica, para que una banda exista y pueda operar, tiene que tener a alguien dentro que le pueda decir, los vehículos son estos y estos, porque lo que hacen es clonarlos. Y les modifican el chasis, les modifican la serie del chasis y motor, pero tiene que tener a alguien de adentro con información. Tiene que tener en el IP, en el OAVI y en otro lado para... Algo que me anotó la producción, informes señalan que los bienes que iban a subastar supuestamente eran subvalorados y quienes los querían estaban en contubernio con las autoridades del OAVI y no cumplían los requisitos. ¿Qué se debe hacer ante dichas denuncias? ¿Ya no se hace eso, abogado, o continúa esa mafia en la OAVI? Hasta ahorita nosotros no hemos hecho ventas, hay una que se nos pasó, pero eso estamos deduciendo las responsabilidades del caso. Porque es lo que le decía, de esa que se menciona ahí es de la subasta 22, que es la que está la unidad jurídica que tiene el criterio que hay que declararla nula. Tiene que ver con una serie de ventas que vieron ahí en forma dolosa, podríamos decir. Por eso es que es importante lo de la comisión, Raúl. Es decir, la comisión tiene que llegar desde quién, cuando se incautó y quién es el que posee ese bien en este momento. Imagínese, Raúl, que en Roatán se vendió un barco, óigame bien, y el barco se vendió como chatarra. ¿Cierto, sí o no? Así es. Esta vez sí, tengo esa información. Se vendió. ¿Y van a perseguir a esa gente que hizo Bueno, la idea es que esa comisión haga eso. Hay otro caso de esos de embarcación, que se vendió una embarcación en una subasta por 800,000. Entonces, encuentro un informe, cuando se hizo la liquidación, solo en deuda de esa embarcación que se tenía por estar aparcado en un lugar, eran como más de 600,000 lempiras. Entonces le digo, ¿cómo es posible eso? La pregunta que le hicieron, Raúl. El amigo Carlos Iguadi dice, buen día, Raúl, en mi caso me incautaron el vehículo de mi esposa y se les demostró en el momento cómo ese vehículo lo compró la compañía en la que trabajaba ella y aún así se lo llevaron. Y una propiedad heredada por mi padre con todo y el trato sucesivo, una propiedad que se la debo al banco, la aseguraron a 2 años de haberme declarado inocente de lavado de activos y de narcotráfico y no me devuelven nada. Bueno, lo que hablábamos. Y la pregunta que le hizo él, que aún y cuando existe el libre gravamen del bien que quiere comprar el televidente que le habló a usted. Creo que formulé mal la pregunta al abogado Arte. Yo voy a comprar un bien inmueble, hago las consultas en el IP y el respectivo banco. Si está liberado, antes de hacer la compra se comprueba orígenes de bienes en el IP, registra el bien escriturado, todo en orden. Después de todo, el juzgado de privación de dominio manda a asegurar o incautar el bien. No, y sí lo puede hacer. Es que volvemos a lo mismo. Dice la ley de privación de dominio que en el poder o en manos de quien esté el bien,
la medida de aseguramiento e incautación la pide el fiscal del Ministerio Público, pero supuestamente el juez tiene que hacer un razonamiento de la petición, pero la aceptan tal cual está solicitada. Es decir, el juez nunca dice que no. El único caso que yo he conocido, y con propiedad se lo digo, lastimosamente así es, que el juez ha denegado la solicitud de aseguramiento e incautación, fue en el caso del exalcalde de Tegucigalpa. De ahí en todos han ordenado el aseguramiento e incautación. ¿Cuál? Del exalcalde. ¿De cuál Hay otro exalcalde? caso, Tito Afura. Es el único caso. ¿Qué caso? Repita. Un caso que solicitaron el aseguramiento y la incautación y el juez lo declaró sin lugar, la petición del fiscal del Ministerio Público, pero en un 100%. ¿Favorecieron ahí al exalcalde? No, yo quiero entender que la juez hizo su trabajo. Yo quiero entender que la juez actuó bien porque la obligación de un juez no es resolver y admitir todo lo que el fiscal le pida. Dice que el juez valorará y razonará si en realidad es necesaria una medida de aseguramiento e incautación. El problema es que en el 99.99 de los casos, el juez tal cual le pide, la fiscalía lo asegura. La OAVI no tiene la culpa de que la gente esté equivocada, como que la OAVI asegura e incauta, no. Sí, ahí por ejemplo aquí, ponemos el carro primero. Este carro lo incautaron, lo asignaron a Copeco, lo volcaron y así lo dejaron. Eso es en Copán. Y ahí las casas, bienes abandonados en Santa Rosa de Copán. Es un desastre. Imagínense dónde va a tener dinero para cuidar esos bienes la OAVI. Tiene que contratar una compañía de seguridad. No, sí. ¿Cómo vas a mantener eso la OAVI? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debe hacer esa comisión interventora? Es decir, profundizar sin lugar a dudas. Volvamos, que ya nos vamos. Sí. ¿Qué se debe hacer, abogado? Profundizar estos casos y deducir responsabilidades. La impunidad, que los actos queden en impunidad en el país, es lo que ha llevado al desastre de la inseguridad jurídica. Cuando se empiece a responder por estos tipos de casos, entonces la cosa va a empezar a cambiar, sin lugar a dudas. ¿Cómo se siente, cómo ha sido su administración y la llegada de esa comisión interventora? Modestamente, Raúl, hemos hecho el esfuerzo que hemos considerado pertinente en función de darle una dirección diferente a la OAVI. Y lo importante es uno sentirse satisfecho con eso. Y por el momento lo estoy, ¿verdad? No importa si uno continúa o no en el cargo. Bien, yo creo, repito, es la primera vez que lo veo en persona al abogado, lo había visto en las noticias, le hemos dado cobertura a las noticias, pero yo creo que él está haciendo un buen trabajo. Ojalá que la comisión interventora y él hagan trabajo mancomunado para mejorar todo esto que hemos hablado en este programa de OAVI. Aquí el abogado Mario Chinchilla me dice antes de retirarnos, ahí te mandé unas fotos, ponelas. Cuando elaboramos la ley de lavado de activos se adscribió a la OAVI al Ministerio Público y se estableció, ahí te mandé unas fotos, y se estableció que no se podía ceder en uso los bienes, sino hasta que fuera condenado en juicio el acusado de lavado. Y eso desde que Álvarez era ministro de Seguridad no les parecía, pues querían utilizar los automóviles y otros muebles y la Fiscalía contra el Crimen Organizado negaba. Por eso se cambió esto y ahí está un carro. 9 años para que le devolvieran a mi cliente ese carro, dice el abogado Mario Chinchilla. Don Marlon Duarte, conclusiones. Blindado en el carro. Mientras no se reforme la ley o se derogue la ley y se haga otra ley, vamos a seguir en lo mismo, Raúl. El asunto es que esos valores que usted se fijó ahorita de 11 millones de dólares que dice el abogado que nunca los vio, bueno, lógicamente pasaban a las cuentas de la presidencial. Y la otra situación es, imagínese, Raúl, 1000 cuentas abrió la OAVI durante mucho tiempo. O sea, qué increíble. Hay que derogar lo que dijo el expresidente Zelaya. Es lo que hay que hacer. Bien, abogado, gracias. Estamos a la orden, Raúl. Llega la comisión. Realmente es importante la intervención. Debió haberse hecho antes, pero siempre es importante porque se puede direccionar y lo que está plasmado en la ley alcanzarse en función de que cuando la OAVI reciba bienes deben de mantenerse en igual o mejor condición. Es tal, Raúl, que la OAVI tiene capacidad para autofinanciarse e inclusive para ayudar a otras instituciones, pero se necesita ordenarla y recuperar la autoridad en los bienes que están bajo su administración.
Gracias al abogado Jorge Alberto González, director de la OAVI. Abogado Duarte, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Estos temas hay que seguirlos y hay que ver cuáles son los... Porque todavía no entiendo yo en el comunicado de la presidenta es si en realidad el abogado sigue en funciones o... Porque yo estaba leyendo la ley y no existe la posibilidad de que una junta pueda firmar. Entonces, nosotros tenemos que saber como usuario si el abogado sigue en sus funciones. Yo entiendo que sí, porque no se nombra otro director. Sí. Bien, vamos a ocultar eso en la Casa de Gobierno. Una importante acción, lo que está diciendo él, no pueden dejar a Céfala de firma en la OAVI. Así es, ¿verdad? Sí, porque no lo plantea la ley, porque es la primera vez que se nombra una comisión, por lo tanto no establece la ley. ¿No será que esa comisión va a investigar todos estos casos? Eso es lo que entiendo yo, de que ojalá que se investigue para atrás todo lo que... Y si en un dado caso, como dice el abogado, le toca a él que su gestión la investigue, como bien lo dijo él en un programa, yo me retiro, porque no es ético que yo siga en un lugar donde se esté investigando. Pero lo primero es saber y determinar dónde están esos bienes, dónde están esos vehículos, a cuánto se vendieron. Poníamos el ejemplo del avión que tenía César Rosenthal, que lo vendieron en $100,000, un avión que costaba como $300,000, lo vendieron en menos de $100,000 y allá está decomisado en Cancún, porque le hicieron un traspaso como que fuera un carro, y allá el avión pertenecía a un fideicomiso de Wells Fargo. Hasta en eso eran tan ignorantes en esas administraciones que no iban a vender un avión como que fuera un carro y que iba a circular solo aquí en Honduras. Y esas son las situaciones que hay que investigar, Raúl. Bien, gracias, abogado Duarte. Gracias, abogado. A la orden. El abogado Jorge Alberto González, director de la OAVI. Sigan con nosotros en Canal 11 y en Radio Visión Honduras 90.1, en Tegucigalpa 90.9, en la capital industrial San Pedro Sula. Buenos días.